Nosotros, nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo doctor William Soto Santiago. Muy buenas noches, amables amigos y hermanos presentes. Y los que están a través del satélite Amazonas o a través de Internet. Que las bendiciones del Dios eterno sean sobre todos ustedes. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión, leemos en San Juan capítulo 10, verso 9 al 10, donde dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Pero yo he venido para que tengáis vida y para que la tengan en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, vida eterna. Nuestro tema para esta ocasión es el derecho a la vida eterna y la paz. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Así como todo ser humano tiene derecho a la vida terrenal, también tiene derecho a la vida eterna. Ahora tenemos que comprender cuál es el programa divino para tener derecho a la vida. Para una persona tener derecho a la vida terrenal, tiene que ser concebido en el vientre de una mujer por un hombre que viene a ser el padre, y luego de cierto tiempo tiene que nacer, y entonces ya tiene el derecho a vivir como un ser humano en este planeta Tierra. El derecho más grande que un ser humano tiene en la Tierra, hablando en términos terrenales, es el derecho a la vida. Y en esa vida tiene derecho a la paz. Ahora, hemos visto cómo el ser humano obtiene el derecho a la vida terrenal. El que no nació perdió el derecho a la vida. Aunque tenía cierta clase de vida cuando estaba en el vientre de su madre, pero si no nació a esta vida terrenal,
entonces perdió el derecho a vivir en esta tierra una vida temporal que le ofrece beneficios temporales. No importa que la persona haya tenido un cuerpo en el vientre de su madre, que tenía una vida en ese cuerpo, o sea, un cuerpo que estaba vivo, con un corazón que latía, y así por el estilo. Pero si no nació con vida y a la vida, no fue adoptado a esta vida terrenal. Ahora, toda persona ama la vida terrenal. El que no la ama no se preocupa por la vida terrenal. El ser humano tiene el instinto de vida y el de muerte. Y el que impere sobre el otro traerá resultados a la vida de la persona. Por ejemplo, los niños cuando nacen con el instinto de vida o muerte. Y luego continúan así toda la vida terrenal. Por eso cuando una persona sufre un accidente o tiene algún problema de salud y se encuentra en coma, algunas personas le dicen: no te des por vencido, lucha, no te des por vencido. Y la persona lucha y en muchas ocasiones es restaurado a la vida. Ahora, ¿qué de la vida eterna? ¿Qué es la vida superior a la vida terrenal? Por cuanto toda persona ama la vida, pues es el tesoro más grande que tiene el ser humano. Vean ustedes, una persona puede ser rica, pero cuando muere no se puede llevar esos bienes terrenales. Le pueden quitar los bienes terrenales, pero eso no significa que le quitaron la vida. Pero cuando le quitan la vida, le han quitado también todos los bienes terrenales, porque no se los puede llevar a donde va. Por eso lo más importante para el ser humano es la vida terrenal. Pero cuando se habla de eternidad, la vida más importante es la vida eterna. En una ocasión, un hombre muy religioso llamado Nicodemo vino a Jesús de noche y le dijo: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si Dios no está con él. Cuando él dice sabemos, se refiere a él y a los demás líderes religiosos del Sanedrín, con los cuales él tenía compañerismo y hablaban acerca de Jesús. Ahora Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no nazca del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Así como la persona que no nace físicamente no puede ver este reino terrenal. Tiene que nacer.
Y ahora Nicodemo piensa en un nacimiento físico y le pregunta, ¿puede acaso el hombre ya siendo viejo entrar en el vientre de su madre y nacer? O sea, nacer de nuevo. Si ocurría eso, nacía de nuevo a la vida terrenal, que es temporal. Pero Cristo le está hablando del nuevo nacimiento para nacer a la vida eterna. Y eso es nacer en otro reino, no en el reino terrenal, sino en el reino de Dios, que es eterno. Y por consiguiente la vida en ese reino es eterna. El único reino que tiene vida eterna es el reino de Dios. Y ese es el reino de Jesucristo, el Hijo de Dios. En ese reino, Jesucristo ha sido colocado en el trono de Dios como Rey, Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese trono del reino de Dios es que Cristo dijo que se sentaría. Y se sentó cuando subió al cielo. Por eso él dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. El poder lo tiene el que se siente en el trono. Porque el poder de un reino, ¿dónde está? En el trono. Y lo tiene el que está sentado en el trono, el cual es reconocido como el rey de ese reino. Por eso, Jesucristo, hablándonos de la vida de ese reino y la entrada a ese reino, de toda persona que quiere vivir eternamente, luego le explica a Nicodemo el misterio del nuevo nacimiento. Le dice, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y ahora es un nuevo nacimiento para entrar a un nuevo reino, al reino de Dios, que es eterno, y por consiguiente es entrar a una nueva vida, a la vida eterna. De eso fue que habló Cristo a Nicodemo en San Juan capítulo 3, verso 1 al 6. Y ahora, siendo que todo ser humano desea vivir eternamente, para lo cual tiene que entrar al reino de Dios, así como para vivir en esta tierra, tuvo que nacer para entrar al reino de Dios. Y por consiguiente a la vida eterna, tiene que nacer de nuevo. O sea, nacer en ese reino. Y Cristo dijo que es del agua y del Espíritu. Nacer del agua, ¿qué significa? Nacer de la predicación del Evangelio de Cristo. Y nacer del Espíritu es nacer del bautismo del Espíritu Santo. Y ahora, el Padre que va a engendrar ese hijo para que nazca en ese reino es Dios a través de Cristo. Por medio del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y ahora, la esposa, la mujer, a través de la cual va a engendrar, o en la cual va a engendrar ese hijo, es la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia novia, la esposa del Cordero, así como Dios le dio a Adán una compañera para reproducirse en muchos hijos de Dios. Dios le dio a Jesucristo una compañera
que es la iglesia de Cristo. A través de la iglesia de Jesucristo es que Él se reproduce en muchos hijos e hijas de Dios, por medio de la manifestación de Cristo en el Espíritu Santo en medio de su iglesia. Y por cuanto es del agua y del Espíritu que tienen que nacer de nuevo, y nacer del agua es nacer del Evangelio de Cristo. Tiene que ser predicado el Evangelio de Cristo. Por eso Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. El que no cree, pues no va a ser bautizado. Por lo tanto, no nace del agua y del Espíritu, no puede recibir el Espíritu, porque no recibió el agua de la palabra, la predicación del Evangelio de Cristo. Y por consiguiente, perdió el derecho a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Pero el que escucha la predicación del Evangelio de Cristo y cree y lo recibe como único y suficiente Salvador y es bautizado en agua en su nombre, ha nacido del agua y recibe el Espíritu Santo y ha nacido del Espíritu Santo y por consiguiente nació a la vida eterna en el reino eterno de Jesucristo, que es el reino de Dios. Así es como Cristo dijo que se entra al reino de Dios. No hay otra forma. Esa es la fórmula dada por Cristo para toda persona que ama la vida terrenal. También tenga la oportunidad de nacer en el reino de Dios a la vida eterna, para así tener su futuro asegurado con Cristo en su reino eterno. Él produce en ese nuevo nacimiento un cuerpo angelical. O sea, la persona tiene un cuerpo angelical del cual se da testimonio en la Escritura, que es el ángel de cada persona. Así como se habla del ángel de Dios, del ángel de Jehová, el cual es el cuerpo angelical de Dios, cada hijo de Dios tiene un ángel, un cuerpo angelical. Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza. Si Dios tiene un cuerpo angelical, cada hijo de Dios tiene un cuerpo angelical también. Del cielo, que lo recibe cuando obtiene el nuevo nacimiento. Pero cuando hemos nacido en la tierra, obtuvimos un cuerpo espiritual de otra dimensión. Pero cuando recibimos a Cristo, nacemos de nuevo y obtenemos el cuerpo angelical. Por eso cuando Pedro estuvo preso y fue libertado de la cárcel, eso lo encuentra en el libro de los Hechos, luego fue a la casa donde estaban orando por él, tocó la puerta y una joven llamada Rode fue a abrir la puerta, pero cuando vio que era Pedro, cuando supo que era Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que regresó a los que estaban allí en la casa orando por Pedro y les dice, es Pedro. Le dicen a ella, Rode, estás loca. Es su ángel. Ven, ellos tenían conocimiento de que Pedro tenía un ángel. Y todo cristiano, todo nacido de nuevo, tiene un ángel. Su cuerpo espiritual es un cuerpo de otra dimensión,
de la sexta dimensión, de la dimensión del reino de Dios. Ese ángel cuida a la persona. Ese ángel guía a la persona. Ese ángel se parece a la persona, al cuerpo físico que tiene, pero es un cuerpo de otra dimensión. En ese cuerpo, o esa clase de cuerpo, es que Cristo aparecía en diferentes ocasiones en el Antiguo Testamento a Abraham, a Isaac, a Jacob y a otros personajes bíblicos. Y era llamado el ángel de Jehová, o ángel de Dios. Era Cristo en su cuerpo angelical. Por eso Cristo dijo en San Juan capítulo 8, versos 56 al 58, Abraham deseó ver mi día y lo vio y se gozó. Le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. Y dices que has visto a Abraham. Jesucristo contesta, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo era antes de Abraham? Era el ángel del pacto, o ángel de Jehová, el cual le aparecía a los diferentes hombres de Dios. Y luego se hizo carne. Y por consiguiente obtuvo un cuerpo físico al cual le fue puesto el nombre de Jesús. Todo eso concuerda con la promesa de Malaquías capítulo 3 verso 1, que enviaría su mensajero delante de él y luego vendría a su templo el Señor, el ángel del pacto, a quien deseaba el pueblo. O sea, vendría Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, con su cuerpo angelical, el ángel del pacto. Vendría a su templo humano, el cuerpo de carne, llamado Jesús. Por eso fue que en San Juan capítulo 2, versos 17 al 21, Cristo estando frente al templo, dice, destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y ellos pensaban que estaba hablando del templo de piedras, pero estaba hablando de su cuerpo. El cuerpo físico es un templo para Dios morar en Espíritu Santo. Y en el cuerpo de Jesús estaba Dios en ese Espíritu Santo, con su cuerpo angelical, morando en ese cuerpo de carne. Y era el que hacía las obras, los milagros, y el que hablaba a través de ese cuerpo de carne. Cristo no hacía nada de sí mismo. Era el Padre que moraba en él, el que hablaba y el que hacía las obras. Y ahora podemos ver el personaje tan grande que es Jesucristo. En él estaba Dios en toda su plenitud, la plenitud de la deidad morando en un cuerpo de carne. La primera ocasión en que podemos ver a Dios en toda su plenitud en vez de la raza humana, lo cual es Padre, Hijo y Espíritu Santo, manifestado en medio del pueblo hebreo. Ese cuerpo murió, fue sepultado y resucitó, glorificado, y se sentó a la diestra de Dios. La primera ocasión en que un cuerpo, pero glorificado, se sienta en el trono de Dios. Antes, solamente el cuerpo angelical de Cristo. Pero ahora es un cuerpo tangible,
Por eso le dijo a sus discípulos, los cuales creían que era un espíritu, les dice, un espíritu no tiene hueso y carne como ustedes ven. Y en una ocasión les invitó, por ejemplo, a Tomás, a que colocara su mano en el costado, en las heridas, para que tocara. ¿Por qué? Porque ahora Cristo estaba resucitado. No era un espíritu, era en un cuerpo físico. Jesucristo está tan joven como cuando subió al cielo, y ya lleva 2000 años de ese evento. Esa clase de cuerpo es la que yo necesito para permanecer joven por toda la eternidad. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Así como nos ha dado un cuerpo angelical, joven, eterno, inmortal, de la dimensión de su reino, así nos dará también un cuerpo físico, inmortal e incorruptible, glorificado y joven para toda la eternidad. Y entonces seremos a su imagen y a su semejanza, con un cuerpo angelical y un cuerpo físico glorificado. Así seremos todos, como nuestro hermano mayor Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos los creyentes en Cristo tenemos derecho a la vida eterna y a la paz eterna. La paz que está dentro del nuevo pacto. Porque hemos sido rociados con la sangre del nuevo pacto, que es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. La sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpió y nos limpia. Es tan efectiva en el tiempo como en el tiempo de los apóstoles, en nuestro tiempo también. No ha perdido su poder de limpiar de pecado a todo ser humano. Jesucristo, como sumo sacerdote en el cielo, en el templo celestial, en el lugar santísimo, está haciendo intercesión por todas esas personas que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, hasta que entre hasta el último escrito en ese libro. Por lo tanto, usted tiene derecho no solamente a la vida temporal, sino a la vida eterna. Y tiene que hacer uso de ese derecho que usted tiene. Si no hace uso de ese derecho que tiene y se conforma con la vida terrenal, que es tan corta, que comparada con el milenio, no le llega casi nunca al 10%. Y si le compara con la eternidad, un grano de arena es más grande que el tiempo que un ser humano puede vivir en la tierra. La mayoría no llegan a 100 años. ¿Y qué es eso frente a la eternidad? Es nada. Pero nos da el privilegio de hacer la decisión más importante de nuestra vida. Hay muchas decisiones que el ser humano hace, pero hay una sola que es la más importante. ¿Cuál es? La decisión de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador, para en esa forma hacer el reclamo de su derecho a la vida eterna. En una corte, una persona hace un reclamo, pero tiene que tener un abogado.
Y para hacer el reclamo a la vida eterna, tenemos que tener un abogado. La Escritura dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro abogado. Es el abogado de todo pecador. Solamente a través de Él es que podemos hacer el reclamo a la vida eterna. El ser humano perdió el derecho a la vida eterna por causa del pecado. Por cuanto todos pecaron, todos han sido destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, verso 23. Y el capítulo 6, verso 23 dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Vamos a buscarlo. Romanos capítulo 6. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por causa del pecado vino la muerte, y el ser humano perdió el derecho a la vida eterna. Pero ahora, para ser restaurado a la vida eterna, tenemos a Jesucristo. La dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede obtener la vida eterna el ser humano sin Cristo. El mismo Cristo dijo en San Juan, capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede acercarse a Dios, nadie puede llegar a Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Y para obtener la vida eterna que Dios ofrece al ser humano, tiene que acercarse a Dios a través de Jesucristo. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, o sea, en Jesucristo. El que quiere la vida eterna, porque ama la vida, y sobre todo la vida eterna, y quiere vivir eternamente en el reino de Dios, tiene la oportunidad de obtenerla a través de Jesucristo. Yo viviré eternamente. Ya entré a la vida eterna. Tengo vida eterna. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes que ha recibido a Cristo como Salvador. Mi cuerpo físico todavía no tiene vida eterna, pero me va a dar un cuerpo nuevo con vida eterna. Joven, inmortal e incorruptible y glorificado. ¿Y a quién más? A cada uno de ustedes también. A los muertos creyentes en Él, los resucitará en cuerpos eternos y glorificados. Y a los que queden vivos en la tierra, creyentes en Él, nacidos de nuevo, los transformará. Y entonces obtendremos esa redención del cuerpo. Entonces obtendremos el cuerpo eterno para vivir con Cristo en su reino por toda la eternidad. Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Cristo como Salvador, no ha asegurado su futuro eterno con Cristo, no tiene esperanza de vivir eternamente, no ama la vida eterna. Pero en esta noche usted ha escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, la predicación del Evangelio de la paz, la predicación del Evangelio de la vida eterna, y ha nacido la fe de Cristo en su alma, porque con el corazón se cree para justicia
al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo. Porque la fe viene por el oír la palabra, el Evangelio de Cristo. Y ya usted ha recibido la fe de Cristo. Está creyendo en Cristo. Ahora con la boca se confiesa para salvación. Ahora tiene la oportunidad de confesar públicamente a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le reciba en su reino, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado. Para lo cual tiene la oportunidad de pasar al frente para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Ustedes que están aquí presentes y los que están en otras naciones, en estos momentos, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, también pueden venir a los pies de Cristo en estos momentos los que están en otras naciones. Vamos a dar unos minutos en lo que vienen a los pies de Cristo, las personas que todavía no lo han hecho o que en alguna ocasión lo habían hecho, pero se apartaron de Cristo, ahora pueden venir para ser reconciliados con Cristo, para que Cristo les reciba en su reino. Ustedes están aquí presentes porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Por esa causa es que ustedes están escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, ustedes aquí presentes y los que están en otras naciones, a través del satélite Amazonas o de Internet o a través de algún otro medio de comunicación. Por lo tanto, Dios les está llamando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando para darte la vida eterna. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y les doy vida eterna. Eso está en San Juan, capítulo 10, versos 27 al 30. Es un asunto de vida eterna, recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Por lo tanto, la oportunidad de entrar al reino de Dios ha llegado para tu vida, para asegurar tu futuro eterno con Jesucristo en su reino eterno. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo, para que Cristo les reciba en su reino. El único que nos puede asegurar la vida eterna es Jesucristo. Porque Dios le ha dado a Jesucristo la exclusividad de la vida eterna. Sin Cristo el ser humano no tiene esperanza. Con Cristo el ser humano tiene esperanza de una vida eterna. Aunque su cuerpo físico muera, Cristo lo resucitará en un cuerpo eterno. Recuerden que Él habló de eso y mostró que Él tiene el poder para resucitar a los muertos creyentes en Él. Cuando resucitó a Lázaro de entre los muertos, Él mostró allí que tiene el poder para resucitar a todos los creyentes en Él, que mueran físicamente. Vean en San Juan capítulo 11, verso
verso 25 en adelante dice, Jesús hablando con Marta, la hermana de Lázaro, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora vean, el que vive y cree en Cristo, es un creyente en Cristo. Aunque muera físicamente, no morirá eternamente. Sigue viviendo en otra dimensión. Y cuando llegue el tiempo para la resurrección de los creyentes en Cristo, Cristo los resucitará en un cuerpo eterno, inmortal, e incorruptible y glorificado como su cuerpo glorificado, y joven para toda la eternidad. Y entonces viviremos en su reino con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza de todo creyente en Cristo. Y recuerden que la vida eterna es lo más importante. Esta terrenal que tenemos es temporal. Es en esta vida que pasamos por una etapa de prueba para nosotros, con el libre albedrío que tenemos, hacer la decisión más importante de nuestra vida, la que nos coloca en la vida eterna, a recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo y han creído. Ahora vamos a orar por ustedes. Si falta alguna persona por venir a los pies de Cristo, de los que están aquí presentes o de los que están en otras naciones, a través de internet o del satélite Amazonas, pueden venir a los pies de Cristo. Los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. Cristo les ama a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos, también a los bebés, a todos. Y Cristo quiere darle vida eterna a toda persona que desea vivir eternamente. Por eso los nombres de esas personas están escritas en el cielo, en el libro de la vida. Y por eso ustedes están escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y ahora es la oportunidad para recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Vamos a orar. Si falta alguna persona por venir, puede pasar acá al frente. Recuerde que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como Salvador. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, a Cristo, y repitan conmigo esta oración. Los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión, con nuestros ojos cerrados, repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, escuché la predicación de tu Evangelio. Nació tu fe en mi corazón. Creo en ti con todo mi corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu nombre como el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por nuestros pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, reconozco que tú eres único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, doy testimonio de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador.
me rindo a ti, me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Sálvame, Señor. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero entrar a tu reino. Quiero vivir eternamente. Quiero nacer en la vida eterna. Señor Jesucristo, sálvame. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén. Y con nuestras manos levantadas a Cristo al cielo, todos decimos: la sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre de Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora ustedes me dirán: escuché la predicación del Evangelio de Cristo y nació la fe de Cristo en mi corazón, en mi alma. Creí, creo y lo he recibido como mi único y suficiente Salvador. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ya creí, lo recibí como mi Salvador. Y ahora quiero ser bautizado en agua lo más pronto posible. Quiero cumplir su mandato completo. La pregunta de ustedes es: ¿cuándo me pueden bautizar? Porque cuando ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos. Y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y luego nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora pregunto al reverendo Yandel Corto si hay agua, hay bautisterio. Hay bautisterio, hay ropas bautismales también. Hay ministros que les bautizarán, hay ministros que les bautizarán también. Hay ropas bautismales también, para que la ropa de ustedes no se moje en los bautismos. Hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa, también hay personas que les ayudarán a llegar a los vestidores de ropa. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo, como Él lo ordenó y como hacían los apóstoles en el tiempo del libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Ustedes que están presentes y los que están en otras naciones también, escuchando en estos momentos. Ustedes también pueden ser bautizados en agua en estos momentos, pues donde ustedes se encuentran hay bautisterios y ministros que les bautizarán. Y que Cristo les bautiza también con Espíritu Santo y fuego y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una noche llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Dejo al doctor Yandel Corto para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al doctor Yandel Corto se acerque acá para que les indique cómo hacer, hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales. Por aquí viene el doctor Yandel Corto para indicarles a ustedes hacia dónde caminar
para colocarse las ropas bautismales y ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga y les continúe bendiciendo por toda la eternidad. Y nos continuaremos viendo por toda la eternidad. Dios les bendiga. Muchas gracias.